Luego, pues la experiencia que tengo después de 30 y tantos años entrenando ciclistas con esta patología y todo lo que me he encontrado en tantos años, ¿no? Entonces, bueno, vamos a definir lo que es la alergia, que ya os digo que seguro que alguno de vosotros lo sabe hasta mejor que yo. Alergia y ciclismo, hablaremos un poco del sistema inmunitario, además también está de moda con el tema del COVID. Cómo detectarlo y, bueno, y medidas a tomar, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo recomendar desde mi experiencia? Bueno, como definición, al final, las alergias son procesos inmunológicos producidos por la introducción de una sustancia, en este caso alérgico o antígeno, hablaremos de cuáles son, que determina la producción de unas sustancias antagonistas, que en este caso son los anticuerpos, ¿no? De ahí luego también hablaremos de las vacunas, que es un poco generar más anticuerpos. Esos anticuerpos son regulados por el sistema defensivo, el sistema inmunitario. Entonces, también una de las cosas que pasa en el ciclista, y ahora lo comentaré, es que el sistema inmunitario ya está debilitado, sobre todo en el ciclista que entrena un poco, vamos a decir, que entrena horas, que entrena intensidad. El que sale a dar una vuelta a los fines de semana, no, pero el que no, ya está debilitado, o sea que encima va a generar pues una respuesta bastante más deficitaria. Bueno, el proceso, pues esos antígenos, pues como el polen, la gramínea, las esporas, sustancias químicas, pues como hemos hablado antes, el polvo, los ácaros, la humedad también, entra en el organismo, hace que reaccione provocando una descarga de histamina, de ahí que los antihistamínicos son para combatir esta histamina que genera el organismo de modo inflamatorio, y esta es la causa final de la patología. Entonces sería un poco la definición. Aquí, ¿qué pasa con el sistema inmunológico? Que si nosotros estamos entrenando, como todo, un entrenamiento controlado y saludable, pues al final va a ser beneficioso normalmente para nuestro organismo. Vamos a dar pie a que nuestro organismo, después de entrenar, genere un desequilibrio, esa homeostasis que hablamos, y después pues se recupere y mejore incluso su estatus anterior. Cuando esto lo llevamos un poco al extremo, al rendimiento, muchas veces el organismo no le da tiempo a recuperar todo ese desequilibrio que genera un entrenamiento. Entonces, cuando nosotros entrenamos, vamos a decir, de una forma no demasiado intensiva y extensiva, o sea, no demasiado fuerte, pues nuestro organismo está más saludable, incluso se hace más, se protege más frente al sistema inmunológico. Por contra, cuando nosotros entrenamos, vamos a decir, más de la cuenta, pero lo necesario para rendir, porque cuando buscamos este equilibrio entre el rendimiento y la salud, pues estamos en un equilibrio muy bajo, ¿no? Entonces, normalmente el deportista está inmunodeprimido. O sea, lo normal que yo encuentro en las analíticas de la gente que es de rendimiento, ciclistas, pues vamos a decir, amateur, profesionales, incluso un junior que entrena mucho, o los máster, o los cicloturistas que también entrenan mucho, es que la fórmula lipocitaria siempre va al ras, o sea, dentro de los rangos que marcan de 4 a 10 millones, pues en 4, en 3,8, en 4,5, o sea, siempre van pelados, ¿no? De hecho, sabéis que los ciclistas también se ponen muchas veces malos, porque el sistema inmunitario va al límite, ¿no? Pero eso, bueno, eso es parte del juego del rendimiento. Entonces también tenemos que tener en cuenta que cuando estamos entrenando duro y con horas de trabajo, pues nuestro cuerpo, aunque aparentemente es muy saludable, pues a lo mejor no está tan saludable. O sea, que el equilibrio del entrenamiento y la salud y el rendimiento es muy bajo. O sea, que al final el alto rendimiento, yo creo que tenemos que tener claro que no termina de ser saludable. No voy a decir que genere ningún tipo de patología al futuro y alguien que haga mucho deporte al final va a tener un corazón malo, eso no lo he dicho nunca. Pero eso ya no compito. Ya no compito. Tú no compites, no. Pero digo, el corazón, al final hay mucha gente que se dice, oh, si entreno mucho el corazón va... No, el corazón va a ir bien. Otra cosa es que, por ejemplo, la serie roja, que va un poco de la mano con el sistema leucocitario, pues también baja, o sea, el hematocrito, la hemoglobina, todas estas cosas que son necesarias para el rendimiento del ciclista,
pues cuando le apretamos y le apretamos, pues también baja. De hecho, por eso nos vamos a altura, o alquilamos máquinas de hipoxia, o dormimos en una tienda de campaña de estas en altura, pues para mejorar el sistema hematológico, que también resulta dañado por el entrenamiento. Pero bueno, que yo digo, que el rendimiento va de la mano con estos procesos, o sea, no puede ser. De hecho, cuando tú no ves una analítica con unos niveles bajos de fórmula leucocitaria, normalmente una de las cosas que le digo al deportista, tiene margen de seguir entrenando, porque todavía no estás llegando a esos procesos en el cual ya llegas a ese equilibrio que voy muy bien en bici, pero ojo que cualquier cosa me va a afectar mucho y me voy a poner malo, ¿no? De hecho, bueno, pues ahora la semana pasada en la Kite Epic, pues han cascado un montón de gastroenteritis. Y eso suele pasar, porque claro, cuando alguien va a una Kite Epic que se ha tenido que entrenar mucho, que se ha tenido que preparar mucho, va con las defensas para abajo, la gente del personal que está trabajando no se pone ninguno malo y los ciclistas la mitad se están malos, ¿no? Y están comiendo lo mismo, están bebiendo lo mismo, pero claro, el sistema inmunitario del que va al límite, del que está en forma, pues es bastante más débil que el que no. Entonces, bueno, pues ya partimos de que el sistema inmunitario del ciclista que está muy entrenado, pues ya está más debilitado que una persona normal, lo cual normalmente va a tener una afectación mayor de cualquier agente externo. Bueno, la probabilidad de tener alergia, la cifra de la OMS, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, habla de un 30% de la población y dice que un 20% de los españoles padecen polinosis, fiebre de heno o alergia al polen, ¿no? Yo, en mi experiencia, yo creo que bastante más. O sea, y al final sí que es cierto que hay gente que es muy alérgica y casi no puede salir a la calle, pero que le afecta al rendimiento, y yo sí que he notado muchísima más gente. Y gente que aparentemente dice, no, si yo soy alérgico. Claro, mi respuesta es, pero tú te has hecho las pruebas de la alergia. No, entonces no sabes si eres alérgico o no. O sea, en esta época, y ya lo hemos comentado antes, que los alérgicos, a mí ya me han llegado unos cuantos de los que entreno, que son alérgicos, joder, que esta semana la serie no las he podido hacer, que voy asfixiado, que el pulso no sé qué, que hay una bajada de rendimiento. Digo, no, es la alergia. Y ahí tengo otros ciclistas que se suponen que no son alérgicos y que casualmente esta semana pasada, pues no ando, pues no sé qué me pasa, digo, hazte la prueba de la alergia, pero si no soy alérgico, joder, ¿cómo sabes si no eres alérgico si no te has hecho las pruebas? Digo, pero la sintomatología que me estás contando es la alergia. Entonces muchas veces, no, es que no me pican los ojos, es que no hace falta que te piquen los ojos, no hace falta que te caiga el moquillo para tener alergia de otro tipo. Está respirando que ya tendrá menos oxígeno y ya todo, ¿no? Exacto, ahora contaré un poco los procesos de por qué la limitación de rendimiento es tan básica en tema de alergia, ¿no? Los síntomas, pues bueno, hay un montón de síntomas que además los hemos estado comentando antes, ¿no? La diarrea, la nariz congestionada o tapada, incluso se queda ese moquillo, esa mucosa, la inflamación de los vasos sanguíneos en la nariz que te dificultan también el que puedas tomar aire, estornudos, la congestión nasal, la dificultad respiratoria, la conjuntivitis, el picor de ojo, que antes comentaba que se te ponen los ojos como raro, ¿no? Problemas respiratorios, pitidos en el pecho, fatiga, y luego, pues por muchas veces dices, pues no tengo ningún, vamos a decir, ninguno de estos síntomas, pero me baja el rendimiento. Quizás no tengas una afectación alérgica muy grande, pero si la afectación es de un 5, un 10, un 15%, pues ese 5, 10 o 15 que te falta el rendimiento. Para hacer una ruta cicloturista de 2 horas a la marcheta, de 3 a la marcheta, pues igual ni lo notas. Pero cuando abres gas y empiezas a subir intensidad es cuando lo notas, ¿no? Y normalmente, por la gente de rendimiento, es lo que les pasa. Entonces, niveles de alérgicos, pues hay mogollón. O sea, hay de que tengan un poquito de afectación a gente pues, que no puede salir prácticamente ni de casa cuando hay un brote de polen, por ejemplo, ¿no? Una de las formas que yo llevo muchos años detectando alergias sin que sea una forma, vamos a decir, clínica demostrada, es en la alteración. Esto me lo contó una vez un médico, yo lo he ido observando y la verdad es que es algo que se replica, y si alguno puede coger en su casa alguna analítica de sangre, pues verá que hay un desequilibrio entre dos elementos de la fórmula leucocitaria, ¿no? Que son los eosinófilos y los basófilos. Al final, normalmente todo el que tiene una afectación alérgica
independientemente de la que sea, aquí claro, no identifico ni el grado de alergia, ni el tipo de alergia, pero sí identifico que tu organismo no está en condiciones, o sea, algo le está pasando. Puede ser una gastroenteritis, podría ser una infección de cualquier otro tipo, pero cuando los eosinófilos están ligeramente elevados del ratio, entre 1 y 7, pues es una referencia que yo he cogido por un laboratorio, pues este sujeto, 12, 20, 7 y medio. Los basófilos, un poquito por la zona baja, entre 0 y 3, 1, 1, 0, 7, o sea, cuando hay ese desequilibrio, que aquí lo veis un poco en la misma línea, de 1 a 7, 13, 9, 9, 8, 13, 13, hay incluso un 0, 9, que esto yo creo que es algo que está mal, porque el 0, 0, 3 es imposible. Y los basófilos, por la parte baja, pues cuando yo noto este desequilibrio en una analítica, independientemente de la época del año que es, porque normalmente el que es alérgico al final todo el año lo tiene desequilibrado. Luego sí que es cierto que hay épocas en las que existe un desequilibrio mayor, si os dais cuenta por aquí es 13 muy por encima de 7 y en otras ocasiones pues el 9 es un poquito por encima de 7, pero siempre existe ese desequilibrio. Entonces yo cada vez que detecto esto en una analítica de sangre, que es lo más sencillo, que es lo más barato, que es lo más que es lo que hacemos de forma habitual todos, ¿no? Pues analizarnos la sangre, pues yo ya sospecho que tienes alergia y normalmente me equivoco en un 0,1%. O sea, casi todo el mundo que se detecta que hay este desequilibrio, y es bastante más del que pensamos, luego son valores tan pequeños, al final como que no dan demasiado alcance, no resaltan demasiado, ¿no? Pero cuando detectas esto, incluso algunos médicos, pues el médico de cabecera tradicional, la valoración de una analítica de un médico de cabecera a un médico deportivo, que es un poco a lo que estamos acostumbrados, que nos dedicamos al deporte, es totalmente diferente. O sea, un médico de cabecera te ve que tienes 38 hematocrito y dice, pues estás bien, para estar sentado en un sofá como estáis vosotros ahora, pues no necesito mucho más oxígeno para estar sentado, para caminar, para subir unas escaleras. Cuando te va a hacer 5 horas en bici y subir 2 puertos, con 38 hematocrito voy a ir bastante fastidiado, ¿no? Entonces, bueno, la valoración de una analítica de salud a una analítica de rendimiento no tiene absolutamente nada que ver. Estos parámetros seguramente pues, es un desequilibrio mínimo en una fórmula leucocitaria que a un médico de cabecera no le va a generar ningún tipo de sorpresa, te va a decir que estás bien, que tienes una pequeña infección o cualquier cosa, pero realmente para un deportista que quiere buscar su rendimiento, pues esto sabemos que ya es un factor limitante de rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues yo digo que esto es, vamos a decir, una de las cosas que yo cuento mucho en mis cursos, cuando hablo sobre todo de biomarcadores de rendimiento, hablo de un montón de cosas de analíticas y hablo muchas veces de esto, y es algo que sorprende a la gente, ¿no? O sea, que no está demasiado extendido porque realmente no es una ciencia pura. O sea, esto es algo que en su día me contaron, que prácticamente no se ve en ningún sitio, pero que en mi experiencia de 33 años viendo analíticas, vamos a decir, todos los días y tratando con deportistas todos los días, al final yo digo que cada vez que hay esto, yo lo que intento es prescribir al deportista que vaya a hacerse las pruebas de la alergia, que realmente sepa a qué es alérgico, para que luego el alergólogo pues, determine si tiene que tomar un antihistamínico, un inhalador o una vacuna, que sería un poco lo que vamos a hablar luego como métodos. Pero sí que, digo, cuando veo esto, sospecho de que algo no está funcionando bien. Entonces, para mí esto es un poco casi la clave del día de hoy, ¿no? Cada vez que veáis una analíticas con esta descompensación de la fórmula leucocitaria, suele ser problema de alergia. Si, por ejemplo, los leucocitos, pues bueno, fijaros, este de 4,5 a 10, 6, 7, 7, 6, 6, está en la zona baja, pero bueno, yo creo que este no está demasiado entrenado. Y este, pues más o menos igual, 6, 3, 8, 3, no son deportistas que están demasiado apretados. Pero si os dais cuenta, ninguno está por el 10 o el 11, que indica muchas veces los valores maximales. Y cuando estás enfermo, sí que es cierto, cuando tú sí tienes una respuesta de tu sistema inmunológico a cualquier enfermedad, que es una gripe, cualquier gripe, pues esto está totalmente desconfigurado y desvariado. Y estos índices que se salen un poquito, no salen un poquito, se salen muchísimo. O sea, en la alergia no se ve algo súper alterado, se ve ligeramente alterado. Cuando tienes una infección de verdad, entonces toda la fórmula leucocitaria se altera. De hecho, siempre recomiendan no te hagas una analítica de sangre después de estar malo, porque va a salir todo alterado. Espérate a estar bueno para hacerte la analítica de sangre, porque si no puedes detectar cosas
que realmente pues, tampoco son muy indicadores, ¿no? Pero quedaros con esto que para mí es clave. Sí, mira, la analítica me salió en 9.20, el que máximo 7, a mí me salió en 9.20. 9.20, ¿no? Pero el otro está en rango, ese pone 0.13. 0, pero por la parte de abajo. 0.13, que está. No, 0.13, te das cuenta que está entre... Ah, no, ese es otro, ese es 1.70. 1.70, que está entre 0 y 3, me sale 1.70. ¿En este? Sí, me sale 1.70. Bueno, digo, es un Hay desequilibrio uno de de los los dos. dos ahí, sí. A lo mejor tú también ya estás en ese proceso. ¿Eso ya es después de la vacuna? No, eso fue el año pasado. ¿O de antes? Antes de el año pasado fue cuando me Por eso digo, diagnosticaron. al final ya digo, son ligeras alteraciones, igual no se nota mucho, Pero ya hay uno que salta. Pero hay uno que está salta un poquito. muy por la parte grasa, ¿no? Entonces ya digo, esto no es ciencia exacta, o sea, no es decir, Sí, esto es alergia, Te da una pista ya. Sí. pero te da una pista muy importante. Es un indicador posible. Sí, es Ya te tiene que desde mi punto de poner vista, despertar la alerta. y un indicador al final como muy sencillo, ¿no? Porque al final una analítica de sangre, vamos a decir que es muy barata, como si te la hace la seguridad social, los médicos, es gratis, ¿no? En cambio ya la prueba de la alergia sí que supone ir, que te den cita, que es como bastante más tedioso, ¿no? El siguiente paso, cuando ya sospechamos que eres alérgico, ya no solo vale con esta pista que acabo yo de dar, ¿no? Que es lo sencillo, pues ya es la prueba que seguro que muchos de vosotros ya habéis hecho, ¿no? Las pruebas cutáneas o el PIN-TEX, ¿no? Que lo que te hacen es meterte diferentes gotas de alérgeno, diferentes sustancias, te hacen un arañacito para que se introduzca en la piel y claro, en función del grado de irritación que te genere, pues ya sabes a lo que eres alérgico. A mí ya eso ya me lo hicieron el año pasado. Me decía que ahora ya lo hacen así, al menos este doctor, y que ahora ya lo hacen con analítica todo. Ya, directamente con una sí, analítica. yo sé que yo lo han cambiado ahora. Sí, no, es últimos un poco, años, esto es, sí. vamos a decir, la forma Claro, económica. lo que se ve. Y económica. Luego ya. Sí, por eso digo, esto es lo más. ¿Hace cuánto se Y claro, y cuanto más rojo, pues también dice. Esto ya digo, es la forma más barata y más sencilla, ¿no? Luego las analíticas son bastante más viables, pero bueno, ya es un poquito más caro, ¿no? El asma inducida de ejercicio, que va un poco también asociado a todos estos procesos que estamos viendo de la alergia, pues al final es una limitación del sistema, vamos a decir, respiratorio, y que normalmente se genera cuando vamos a media alta intensidad, ¿no? Hay gente que es alérgica y hay otros que no es que tengan una alergia directamente a un agente externo que sean alérgicos, vamos a decir, en la vida cotidiana, sino que solo generan esa respuesta aguda, ese asma inducida al esfuerzo, que la denominan los doctores, cuando realmente está haciendo un esfuerzo de media o alta intensidad. Y esto, bueno, pues hay que detectarlo, que duda cabe, pues por una prueba de esfuerzo. Pero cualquiera que monta en bici, que va a una intensidad media bien y que empieza a apretar y realmente empieza a obtener esos pitidos, y lo que pasa es que los bronquios, como bien dice ahí, lo que hace es se contrae y hay una inflamación, pues al final lo que hace es impedir que entre el oxígeno, entonces te asfixias, ¿no? Pues al final pues, también es otra limitación al rendimiento. Al final el ciclista, sobre todo el de competición, que empieza a tomar antihistamínicos, que empieza a tomar salbutamol, que empieza a tomar pues, ese tipo de medicaciones, que algunas pueden dar un control positivo en un control de dopaje, pues lo que se suele hacer para ver si realmente este asma inducida al esfuerzo se puede limitar con una medicación o no, es la prueba esta del test de metacolina, no sé si alguno lo habéis hecho. Esto es, te hacen una prueba de esfuerzo sin nada y detectan un poco cuál es tu capacidad pulmonar y a continuación te dejan reposar, vamos a decir, te dan un chute de metacolina y te vuelven a hacer el test. Entonces, en función de cuánto has mejorado tu capacidad respiratoria por esta inducción de metacolina en tu organismo, pues detectan si tienes una asma inducida al esfuerzo y la puedes resolver. Esto es un test, vamos a decir, casi obligatorio para un deportista de alto nivel que luego quiere tomarse un inhalador
con salbutamol, que podría dar positivo, como fue el caso de Fromm en su día, que siempre hay unos equilibrios de cuánta ingesta está permitida y a partir de cuánta ingesta no está permitida, ¿no? Pero bueno, esto sería un poco el test que realmente definitivo, que dice, bueno, pues solamente estoy limitado al esfuerzo, pues hago una prueba de esfuerzo con esto, veo mi capacidad respiratoria, me enchufo la metivalina y vuelvo a ver en ese mismo día, en ese mismo momento, cuál es mi capacidad. Y a partir de ahí, pues ya sabes cuánto te está restando de capacidad respiratoria la alergia o la reducida al esfuerzo. A partir de ahí, pues ya podemos saber que uno de lo que hablamos todos los entrenadores cuando hablamos de las patas de rendimiento, ¿no? Vamos a decir que hay varias patas de rendimiento en el ámbito del ciclismo, pues la más importante o una de las más importantes es el consumo máximo de oxígeno. O sea, estamos refiriendo al rendimiento deportivo asociado a esa captación primero del oxígeno, a la redistribución del oxígeno en sangre, a cómo ese oxígeno lo utiliza la célula para obtener energía y cómo luego se expulsa. O sea, es un proceso un poquito más complicado que no solo depende de la capacidad respiratoria. Pero bueno, el primer factor limitante o ese factor, vamos a decir, multifactorial que puede generar mayor consumo de oxígeno, pues es precisamente las vías respiratorias. Si tú esas vías respiratorias, que son las que te pueden proporcionar una captación de oxígeno, las tienes limitadas, ya sabes que es como si tú coges un motor, como hacen a las motos grandes cuando no tienes el carnet, pues la limitas el motor, la limitas los caballos, y como yo digo, el caballaje de la moto está ahí, pero está capado por un factor externo, en este caso la alergia, ¿no? Nosotros es la alergia. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro rendimiento aeróbico, nuestro rendimiento del ciclismo va a depender en gran medida en esa captación de oxígeno, cuando el factor limitante, o sea, la alergia realmente lo que hace es taponar esos bronquios y, vamos a decir, impedir que entre oxígeno en nuestras células, al final estamos limitados de rendimiento. También digo que realmente la alergia es una enfermedad, o sea, no es que tengas una pérdida de estado de forma, y ahí ya entramos un poco en la psicología del deportista. O sea, yo lo que me he encontrado como gran problema, sobre todo en alto rendimiento, o en cadetes o en juveniles, en chavales que están empezando a desarrollar su carrera deportiva, que están súper motivados porque han hecho una pretemporada estupenda, han hecho una base estupenda, llega este inicio de la temporada, que es cuando empiezan las competiciones, y realmente ven que todo lo que han estado haciendo no les vale, pues muchas veces se frustran, ¿no? Entonces ahí yo creo que está primero esa posible detección de la alergia. Y la forma fácil, yo os he dicho que la primera, la sencilla, es con una analítica. Después ya el alergólogo, que conforme está la seguridad social ahora, pues vete a saber cómo te van a dar el alergólogo. Pero que ya de momento sabes que lo tienes. Y sobre todo, pues eso, comentaba al deportista que lo que no has hecho, es decir, todo el entrenamiento de estos 5 meses que estamos preparando la temporada, no los has arrojado a la basura. Lo único que en este momento pues tienes un factor limitante, que es la alergia, que no te está haciendo perder forma, que eso yo creo que es un poco el kit de la cuestión en el rendimiento, que la alergia no te está haciendo perder forma, lo que hace es que no te está dejando desarrollar tu estado de forma. Entonces tienes que ser consciente de eso y a partir de ahí pues tomar medidas desde el punto de vista del entrenamiento, porque lo que sí que también está claro es que el que no sabe, aunque no detecta a tiempo que es alérgico y puede incluso pensar, y ya sabemos que esto del mundo del ciclismo lo piensa mucha gente, que es que no entreno suficiente y por eso otros van más rápido que yo, pues ahora entreno más. Y cuando veo que me canso más, pues ahora voy a entrenar más y voy a subir más puertos. Y claro, lo que estás haciendo es, si estás llevando a tu cuerpo a unos límites de extenuación vitales, puede llegar a un sobreentrenamiento, porque ahora mismo lo tienes limitado, o sea, estás enfermo. Sí, te termina afectando más porque te baja el sistema inmunitario. ¿no? Exacto, o sea, al final todo lo que yo siempre le digo a los deportistas, si hemos detectado este problema, lo que tenemos que tener es paciencia. O sea, lo que tenemos que tener es paciencia.
y esperar a que esto desaparezca. Tomar los tratamientos más apropiados que encontremos o que nuestro, vamos a decir, nuestro doctor sea capaz de prescribirnos y bueno, pues esperar a que esto pase, o sea, no precipitarnos. Incluso yo los que le comento incluso a los corredores es que no compitan, o sea, si tienes la posibilidad de no competir, no compitas. Si tienes la posibilidad de no entrenar cuando la afectación a lo que seas alérgico es alta, las gramíneas, que es un poco lo más común en todos y lo que hay en todos los sitios, pues intenta evitar salir a entrenar. Que un día hace viento, que un día llueve, pues aprovecha esas ventanas de no alergia para aprovechar, disfrutar, porque ahí es donde te vas a dar cuenta que no estás limitando tu rendimiento, que es lo que le suele pasar a los alérgicos. Pues hoy he ido a correr al País Vasco, me he encontrado estupendamente, y he bajado la semana siguiente a una prueba de Copa España en Córdoba y voy fatal. ¿Qué me ha pasado? Alergia. O sea, se nota hasta por zonas de vegetación. Sí. O sea, yo que soy japonés y que me meto en algunas zonas donde de repente me encuentro mal y me baja el rendimiento y salgo de esa zona y vuelvo a recuperarme. Es curioso, porque es así. Claro, según el polen que predomine, ¿no? Claro, el tema es que los que ya son conscientes de eso, pues como que conviven con ello y saben que no es una pérdida de forma y saben que es un periodo en el que tienen que pasarlo y ya está. O sea, y eso en alto rendimiento existe, cada día son más difíciles. ¿En qué fase? Y este es el modelo trifásico, ¿no? De Schimmer, McKillan, el clásico, ¿no? La fase aeróbica hasta el primer umbral, la fase 2, que es la mixta aeróbico-anaeróbico, y luego por último la fase 3, la que está por encima del umbral, ¿no? La clásica que nos ponen a todo cuando hacemos una prueba de esfuerzo, nos detectan los umbrales y nos dicen, pues aquí consume grasa, aquí hidrato de carbono, y según te estás acercando al VT2, pues el hidrato de carbono empieza a consumirse y generando un poquito de lactato y a partir del segundo umbral pues ya ese lactato no lo limpias y se acumula, ¿no? Que el entrenamiento lo que consiste es desplazar los dos umbrales lo más posible y desplazar el consumo máximo de oxígeno lo más posible, que eso ya será otra charla, ¿no? Que hablemos del rendimiento y cómo mejorar el rendimiento y cómo interpretar un test de esfuerzo, ya sea el consumo de gases o de lactato. Pero bueno, ¿dónde normalmente está la afectación de la alergia? ¿Dónde está la limitación? Pues claro, en estos vatios, en 25, 50, 100, 225, bueno, cada sujeto tiene unos umbrales en un sitio, hasta normalmente la fase 2, o sea, por encima del primer umbral y por debajo del segundo, ahí es donde suele empezar a afectar la alergia. Por eso también los deportistas dicen, no, si yo voy a 200 vatios, 125 no noto nada, pero en cuanto empiezo a subir a 300 ya me bloqueo. Aquí es donde notas que realmente esta fase es que directamente no llegas, porque como no metes el suficiente oxígeno para poder generar energía por esa vía, realmente es como si los umbrales se desplazasen, tu factor limitante es otro. Otra recomendación de entrenamiento es no pases más o menos de la fase intermedia a la fase 2. En zonas de entrenamiento, pues la zona 1, la zona 2, la zona 3, luego depende de los autores, el tempo, el sweet spot, bueno, eso ya depende, pero en zona 3. Quédate en zona 3, que normalmente hasta ahí vas a poder seguir entrenando, vas a poder conservar tu estado de forma, pero no vas a entrar en zona de riesgo. O sea, desde el punto de vista, vamos a decir, de la recomendación de entrenamiento, lo que yo hago con todos mis alérgicos es, en la época de alergia, no paso nunca a zona 4. Series en zona 1, zona 2, tampoco les digo que dejen de entrenar, no sé que sea un caso muy extremo, muy grave, que no pueda salir de casa, ¿no? Pero si no, pues la prescripción de entrenamiento es quédate hasta aquí. Y es lo que te va a venir bien, porque te va a mantener por lo menos ese estado aeróbico, que es el que, vamos a decir, el que más cuesta ganar, también el que luego más tiempo tardas en perder, lo que es la resistencia, la eficiencia. Y esta otra fase que se gane y se pierde con mucha facilidad, pues no la trabajes y espérate hasta que todo esto desaparezca y luego vuelvas a empezar a entrenarla. Entonces, desde el punto de vista de entrenamiento, lo que ahora ya hago con los alérgicos, que ya previamente sabemos que son alérgicos, es les aprieto en principio de temporada, seguramente a nivel de planificación les hago un precompetitivo más corto, una base más corta, empieza la temporada mucho más fuerte y cuando llega la alergia, pues cortamos temporada, les hago un periodo de base
incluso les meto estas zonas, un poquito más de gimnasio, o sea, les podemos decir que les acomodo, les asiento, le levanto un poco el pie. Como os he dicho antes, incluso les recomiendo que no compitan si sus equipos se lo permiten. Como cuando está dentro de una disciplina o un equipo, dicen, no, pues tienes que ir a correr porque eres parte del equipo. Y bueno, pues vas, haces lo que puedes, te retiras en el kilómetro que sea, no haces más esfuerzo del que debes y listo, ¿no? Pues cumples con el equipo, pero no vas a poder hacer nada, ¿no? Eso es nada que haya escuchado, ¿eh? Pero lo que es cierto es que durante la semana, para que no quemes ese cartucho, como he dicho antes, que luego lo vas a poder utilizar después, pues entrenar hasta aquí. Ya te digo, va a haber una pérdida de forma, pero que va a ser muy poco significativa, porque realmente lo que te está limitando el rendimiento no es el entrenamiento, sino la alergia. Y cuando salgas de esa fase de la alergia, pues ya empezamos a entrenar, empezamos a apretar y otra vez vamos a recuperar la forma. Y os digo, después de acabar, si hemos hecho este periodo y esta fase de forma, vamos a decir, coherente y estructurada y con lógica, en 15 o 20 días, una vez que se acaba la forma, otra vez, que se acaba la alergia, otra vez volvemos a estar en un estado de forma óptimo. O sea, no se pierde nada. Lo que pierdes es, o cuando la cabeza ya dices, joder, no valgo para el ciclismo y abandono el ciclismo, ¿no? Que algunos piensan, hacer puñetas todo, ¿no? Por culo, ya no monto en bici. No sé lo que me pasa. Pues identificar lo que te pasa, ser consciente de lo que te pasa, tomar las medidas apropiadas y luego pues, la temporada es muy larga. Encima ahora las temporadas ya cada vez la acaban más tarde, en septiembre, octubre, o sea, lo que no hay que hacer es poner nerviosos a los ciclistas, ¿no? Las recomendaciones, como he dicho, disminuir la intensidad, la carga de entrenamiento, revisar los niveles de pólenes. Ahora os contaré, que imagino que muchos lo conoceréis, que hay una página que te dice por dónde vas, qué cantidad de polen. Incluso ahí ya puedes dar tus estrategias de entrenamiento. Hostia, pues si por aquí hay más, pues me voy por este lado que hay menos, ¿no? Ahora os hago la página, os lo enseño, ¿no? Tomar el tratamiento aprobado, que eso ya es lo que nos recomiende pues, el médico, que ahí nosotros no podemos intervenir, eso ya es el médico. Tener paciencia, o sea, ahí sí que incluso algún día diría, bueno, voy a intentar hacer series en zona 3, de esas que os he dicho, y es que no salen ni las de zona 3. Pues, mira, directamente abortamos el entrenamiento, se lo comunicas a tu entrenador y ya la serie se la pondré otro día o las quito. O sea, muchas veces algunos se obsesionan, no, es que si no hago esta serie no pasa nada. El entrenamiento no es matemática, es fisiología, que la fisiología y la matemática no es lo mismo, ¿no? Algunos entrenadores ahora, sobre todo los más jovencitos, los que tienen menos experiencia o los que no montan bici, piensan que los números, el Training Peaks, el WKO, que yo trabajo con las dos herramientas, o sea, yo soy un fan de la analítica de datos, es mi profesión, analizar datos, pero también tienes que tener en cuenta que los datos, pues esto no lo sabe. ¿Por qué no muevo vatios? Por esto. Pero eso no sale en Training Peaks, ni sale en WKO, ni leche. Y algunos entrenadores no salen del Training Peaks y el WKO y no ven más allá de lo que pasa en el mundo, ¿no? Y el mundo no es solo números y sobre todo en el caso de la fisiología. O sea, en una máquina igual sí, hay números, en un ordenador serán números, pero no, aquí son cuerpos que al final el rendimiento pues, es afectado por muchas cosas, por factores psicológicos que no tienen nada que ver si el FTP más alto, menos alto, el FRC, y ya digo que eso es un gran error de muchos entrenadores, que eso, pues, o que no realmente han vivido el ciclismo en sus piernas, o que realmente la parte de fisiología se han olvidado de ella, que es, desde mi punto de vista, la base del entrenamiento, los conceptos fisiológicos, ¿no? Y bueno, y evitar lo posible las competiciones, ya os digo, eso sí que es una recomendación que suelo hacer, y que incluso algunas veces negocio con los directores de los equipos con los que trabajo, colaboro. Esto es un poco la página esta que os comentaba, intenté en función de lo que tú sabes que eres alérgico, ¿no? Algunos incluso clicarían todo, ¿no? Soy alérgico a todo, entonces ya te sale por zonas y luego ya puedes ir ampliando la zona y alguna vez les digo a los corredores, no, es que he corrido no sé dónde y no he ido bien. Vete al mapa, revísalo, cliquea y a ver qué pasa. Y normalmente no ha ido bien, las gramíneas, lo he sacado esta mañana, bueno, el 30 del 3 de 2023. En rojo, no sé, mira, las gramíneas se pican, ¿no? Pues el mes de alerta alto, que ya hay unas cuantas provincias que ya las gramíneas las tienen en rojo. O sea, ya tienen unos y esto va por momentos, o sea, esto picas ahora por la tarde y seguramente el mapa habrá cambiado.
Entonces yo le digo, esto se lo mando un enlace a todos los ciclistas que, oye, pues revisa tu rango de alergia, además es bastante útil, ¿eh? No sale la serie, vale, estoy de rojo, ¿cómo van a salir las series? Directamente ni las sabes, ¿no? Los tratamientos, pues bueno, desde los antihistamínicos hemos dicho que la respuesta antígena son una elevación de las histaminas, pues lo que intentamos es que esa histamina que nos va a inflamar, pues no nos inflame, no nos congestione, aunque es un factor defensivo, ¿no? El problema de los antihistamínicos, pues que lo tome, pues le produce adormecimiento, somnolencia, malestar, al final es un medicamento que sí, que a lo mejor te quita los efectos de la alergia, pero para el día a día igual tienes que hacer la valoración, tienes que poner en la balanza si me merece la pena, ¿no? Los descompresivos nasales, que relajan las membranas nasales inflamadas, los descompresivos pulmonares, que son un poco todos los que son utilizados, pues el Ventomil, Salbutamol, todos estos productos, que la UCI pues, ha ido jugando con ellos, bueno, la UCI, la Agencia Mundial Antidopaje o la Agencia Estatal Antidopaje, que ha ido jugando con las concentraciones, ¿no? Porque claro, al final, una época en la que las concentraciones, o sea, podías utilizar un Ventolin, vamos a decir, sin límite, porque un doctor te lo había prescrito. Y claro, realmente tampoco hace falta tomarlo sin límites. Entonces, lo que se volvió es decir, bueno, pues mira, vamos a poner unos límites, tú puedes utilizar el Ventolin hasta estos límites, eso ya está cuantificado, tantos gramos de decilitro que das en un control antidopaje, y si estás dando por debajo de esto y tienes pues ese certificado médico de que alguien te lo ha recetado, o sea, no puedes ir tú a la farmacia a comprarlo, me parece que ahora incluso no se puede comprar, pero no puedes ir a comprarla y tomarlo de forma indiscriminada sin control. Pero bueno, si tú llevas tu receta, antes incluso había que solicitar un permiso para poder tomarlo, ahora ya no hace falta solicitar el permiso, lo único es que tienes que pasar tu control antidopaje y tienes que llevarlo. Y esto, lo mismo lo estoy diciendo esto y anteayer cambió y ya estoy equivocado. Pero a día de hoy, o sea, primero, si tienes que tomar alguna cosa, lo mejor es informarte de cómo tienes que tomarla y cómo tienes que informar a ese control antidopaje, ¿no? A la UCI, al AMA, a la Federación o a quien sea. Pero yo creo que a día de hoy no hace falta nada más que llevar el certificado médico de que te la han prescrito porque eres alérgico. Te voy a hacer una pregunta, porque es que esta tarde estaba precisando en el médico y la doctora que me ha atendido, macho, me ha recomendado que en vez de Ventolin me ha recomendado otro. Porque dice que lleva un pequeño porcentaje de esteroides. Pero, joder, tío, yo cuando me ha hecho esteroides, macho, ya esteroides suena... No, me ha dicho esteroides, no corticoides. Ella me ha dicho literalmente esteroides. A lo mejor no se ha equivocado. Hombre, la verdad es que... Al oír esteroides, digo, bueno, recétame el Ventolin por si acaso. Me ha recetado los dos. Dice, bueno, yo te receto los dos, cojo lo que quieras. Yo entiendo que al final todo lo que se ha inhalado, las concentraciones van a ser tan pequeñas que no van a alterar demasiado la fórmula, pero bueno, que duda cabe que mejor... No, pero sí, lo que me ha llamado la atención es que ¿qué pintan los esteroides en todo esto? A lo mejor, no creo que sea que va a médica, tío, doctora, no creo que sea... Pero lo que me mandan a mí son corticoides. Sí, pero yo por ejemplo uso corticoides para la nariz, el Nasonex y todo esto son corticoides. Pero para, o sea, eso es para la... Bueno, sí, claro, pero es que estos no son... Ella no ha hecho corticoides, ha hecho esteroides. La verdad es que... Tienen que son dos compuestos, uno es un corticoide y el otro no me acuerdo qué es. Pero mira ahora. Es que me ha sorprendido mucho lo de Si no, justo se me olvidó. me ha colocado, porque corticoides, claro, llevo usando los corticoides para nadie Claro, son un montón de años. Al final lo que Pero haces es... lo de esteroides me ha chocado, digo, era por si te sonaba de algo. Pues, no me suena. Yo de todas maneras no voy a coger el Ventolin, me ha pasado. Por si acaso, sí, no sí. me va a estar en el código. No te compliques. Bueno, y luego los glucocorticoides que se pueden usar, pero si no se compite, claro, porque ahí sí que das un positivo, pues lo que el Celestón, el Tribón, el Urbasón, todos estos que son inyectados, que algunas veces cuando tienes una reacción alérgica muy grande, porque te meten un Urbasón, un Celestón, pero claro, cuando vas con esto ya no puedes competir. De ahí que ahora cuando los ciclistas, por ejemplo, pues tienen una lesión de rodilla y te infiltran algún corticoide, pues ahí te dejan desplazado durante un tiempo en la competición, porque bueno, si el doctor ha dicho que hay que ponerlo, se pone, pero tú no puedes competir mientras que estás con esto. Entonces, bueno, esto solo para los de competición. Y luego, bueno, las vacunas, que también hemos comentado antes, ¿no? Que ahora cada día sí que están más de moda,
Y lo que yo sí que he observado en estos últimos años en las vacunas, que cuando están bien prescritas funcionan muy bien. Lo único que sí que hay que tener es un poquito de paciencia. A lo mejor el primer año lo notas un poco, el segundo un poquito más y el tercero ya como que te curas, entre comillas, del todo. Yo he tenido unos cuantos ciclistas que han tenido esta prescripción de vacunas y después de 2 o 3 años prácticamente le han desaparecido todos los síntomas de la alergia. Esto no quita, eso es que la vacuna al final va en línea con lo que ahora mismo tienes, que te aparezca otro tipo de alergia, que también antes lo hemos comentado, es que la alergia, no, yo no soy alérgico, bueno, pero es que mañana sí que puede ser. O sea, no soy alérgico ahora, pero mañana sí puede ser, porque no es que el alérgico nazca y se muera alérgico, ¿no? Sino que al final esa afectación alérgica puede aparecer en cualquier momento. O sea, en cualquier momento de nuestra vida nos puede afectar la alergia y de pasar de no ser alérgicos a ser alérgicos, ¿no? Y con esto, realmente, pues, he intentado resumir y tampoco he podido ampliar mucho más, porque ya digo, la información que ahora mismo está en la literatura, y de hecho esta mañana estaba consultando el libro de Fisiología de Ejercicio de López Chicharro, que es la 4ª edición, la más novedosa para encontrar muchas cosas, está en minutario, y me ha chocado no encontrar nada de alergia, limitación de rendimiento. Hay algunos artículos, de hecho ha habido una que cuando he picado en Google, ¿no? Alergia y ciclismo, y he picado en Bezalero y digo, ¿cómo me suena esto? Del 2019, lo había escrito yo. Del 2019, coño, digo, si esto lo he escrito yo, ¿no? El ciclismo Palermo, no me acuerdo cómo era, ¿no? Pero una página web que luego, digo, pues esto me suena mucho, y claro, al final el que había escrito el artículo, me había copiado, me imagino que de mi página web, ¿no? Que tengo un artículo de eso, 2019, 2018, y tampoco hay mucha más cosa, ¿no? Y sí que es cierto que lo que sí que convivo es con la alergia y los alérgicos y el rendimiento todos los días. Entonces, ya digo, yo no sé por qué no hay más información cuando es algo que está al orden del día y bueno, pues, y que incluso, bueno, pues fueron hace 2 años, dio un positivo con alergia y porque había tomado, se supone que Ventolin, ¿no? O sea, que no es algo raro en el mundo del deporte y en este caso, en deportes tan expuestos vamos a decir, al aire libre que es el nuestro, que está totalmente afectado, ¿no? Cuando juegas dentro en una salita cerrada, pues, bueno, pues es mucho menos, a lo mejor puede ser mucho menos sensible, pero que estar compitiendo por la calle, pues la alergia es un factor limitante brutal. Pues nada, muchas gracias por estar aquí y una pinceladita más. No, pero está bien, sí.